Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Joyas Eternas. Es una bendición volverla a tener con nosotros. Buenas noches, pastor. Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el perdón. Y en la Biblia habla sobre un hombre del cual podemos hablar mucho acerca de este tema, y es José. Sabemos que la historia de José, él es el preferido del papá, y hijo de Jacob. Y su papá le regala una túnica de colores, y eso crea en sus hermanos una discordia y celos, y sus hermanos deciden venderlo. Después de un tiempo, José pasa momentos muy difíciles y llega a ser el segundo al cargo. Y hay 7 años de hambre en el pueblo, y sus hermanos van sin saber que José es ahora uno de de las personas más importantes. Y cuando él ve a sus hermanos, él no siente ningún rencor hacia ellos. Y siento que es una acción que siento que pocos poseemos. De hecho, el perdón no está en la sangre del barro, ¿va? En la carne del barro, el perdón no está. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del perdón, pastor? Bueno, en primer lugar, como bien estás diciendo ahorita en esta última frase, el perdón es una cualidad y característica inherente de Dios. Si algo tiene Dios en su corazón, es el deseo de perdonar las acciones de los hombres. Claro, dejó ciertos requisitos para que el hombre pueda accesar a ese perdón. El hombre no peca y automáticamente ya obtiene el perdón, sino que hay un requisito, una logística para poder alcanzar el perdón de Dios, que es acudir al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Quizá podamos entender un poquito esto y quizá el ejemplo no sea muy bueno en el sentido de que no es ortodoxo, pero creo que va a ser muy práctico para entenderlo. Cuando tú jugabas tenta, lo que hacías es de que tú la llevabas, ¿verdad? Entonces buscabas una persona a quien tocarla, y con el contacto físico que le hicieras con la mano, entonces prácticamente tú ya no la llevabas. Quien la llevaba era el otro, y el otro buscaba a alguien para tocarlo y que la llevara. De esta manera quizá podamos entender un poquito de qué se tratan los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que Dios es santo y totalmente santo, que de ninguna manera va a poder tener comunión con las tinieblas, porque en él no hay ninguna tiniebla. Entonces los hombres que somos pecadores por naturaleza, ya no digamos por obras, entonces ¿cómo poder acercarnos a Dios si somos pecadores por naturaleza y por obras? Entonces la única forma es de que para acercarnos a Dios es que alguien pague por lo que yo he hecho. Entonces lo que hacían es que llevaban un animalito, tenía ciertas características el animalito, y lo que hacía el pecador es que le ponía las manos en la cabeza al animal y confesaba sus pecados. Pensemos que era mentirosazo, chismosazo. Entonces confesaba sus pecados. Yo hablé mal de fulano, le mentí a sutano. Confesaba ahí en el altar, confesaba sus pecados, sus rebeliones, sus transgresiones, y después cuando le dejaba de cuando quitaba las manos, prácticamente el pecador ya no la llevaba. Todo el pecado que llevaba se le endosaba, se le cargaba al animalito. Entonces a ese animalito, como entonces ese era el mentiroso y chismoso, a ese lo sacrificaban, lo degollaban, lo desollaban, le quitaban las patitas, lo quemaban totalmente, para decir que entonces el chisme, la mentira o cualquier otra práctica pecaminosa quedaba destruida en el altar, y el pecador prácticamente quedaba eximido. Y de esa manera podía tener comunión con Dios, porque él ya no era pecador, porque ya se había la justicia de Dios satisfecho, habiendo pagado un pecador para que el otro quedara inocente. Bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque eso es lo que Dios hace. Dios lo que hace es que quiere perdonar al hombre. Entonces le da una logística, le dice: mira, ve al sacrificio de mi Hijo Jesucristo, porque ahora ya no presentamos sacrificios de animales, porque ya se hizo el único sacrificio agradable al Padre. De hecho, el cordero no lo puso el hombre, sino fue el cordero que Dios puso. Por eso Juan el Bautista dijo: este es el cordero de Dios, no el de los hombres. Este no lo pone el sumo sacerdote, este no lo pone el hombre de su ganadería, sino que este es el que pone Dios. Y es el único sacrificio completo, perfecto, la sangre correcta, que hace que ahora nosotros podamos acercarnos a Jesús y obtener el perdón de pecados. Pero entonces, ¿quién perdona pecados?
Solo Dios. De hecho, eso está en la Escritura. ¿Quién perdona pecados? Solo Dios. Pero entonces Dios, cuando nos ha perdonado, y nos ha perdonado la deuda enorme de la condenación eterna, entonces ahora quiere activar en nosotros parte de su naturaleza. Y dice, ¿sabes qué? Esto que es de mi naturaleza, voy a colocar la capacidad de perdonar en tu corazón. Esto el hombre no lo tenía, sino que Dios se lo compartió. Le dice, ¿sabes qué? Te doy un poco de mi gracia, de mi poder, para poder perdonar. Para que así como yo te estoy perdonando las deudas enormes y grandes, tú perdones deudas pequeñas. Porque lo que a ti te hacen no es nada comparado con lo que a mí me han hecho. Y yo he perdonado, te he perdonado. Entonces ahora, como yo te he perdonado, ahora perdona tú. Y te voy a dar la capacidad, voy a poner en tu corazón la capacidad para que puedas perdonar. Entonces, cuando un hombre decide, porque es de decisión, Dios nos dice perdona, es una orden, pero nosotros decidimos si perdonamos o no. Cuando nosotros decidimos accionar el perdón, decimos, bueno, voy a perdonar a esta persona que me ofendió, realmente se ha pasado conmigo, pero Dios me ha perdonado más cosas. Yo realmente debería irme al infierno, no estoy en el infierno, pero me ha perdonado, entonces ¿por qué no perdonar a este? Cuando yo perdono a la persona aquí abajo, me estoy asemejando a mi papá, me estoy pareciendo a Dios. Y ahí es donde Dios nos presume como hijos. Porque dice, miren a mi hijo, él perdona como yo perdono. Él ama como yo amo. Él es capaz de extender misericordia hacia el culpable como yo lo hago, como lo he hecho con él. Y entonces empieza Dios a sentirse orgulloso y complacido de nosotros como hijos. La última acción que agradó mucho al Padre fue cuando en la cruz del Calvario, ahí están los detractores de Jesús, ya le han hecho de todo, le han escupido, le han mesado las barbas, a todo lo que tú sabes que el Señor en esa cruenta experiencia tuvo. Pero cuando ve a sus enemigos, a sus detractores que se están burlando de él, grita, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ese grito de perdónalos hace que el Señor tome su espíritu y se dé la gran glorificación, que no es el tema. Pero lo que quiero decirte es que si algo agrada a Dios, es que nosotros estemos en esa posición. En la posición donde tú no eres el culpable, eres la víctima. Tú no lo causaste. Bueno, no digamos cuando lo causaste, pero pensemos que eres la víctima, no lo causaste. Tú no pediste que se te obra de esta manera, no diste las pautas para que accionaran en contra de ti de esa forma. Pero cuando tú gritas, Padre, perdónalos, yo también los perdono, realmente te estás haciendo uno con tu Salvador Jesucristo. Y entonces te vuelves en un hijo predilecto de Dios. Y empiezas a tener ese tipo de prebendas que Dios le da a los que le agradan. Porque Dios hace diferencia entre el que le agrada y el que no le agrada. Eso que quede bien claro. Dios sí hace diferencias diametrales sobre el que le agrada y el que no le agrada. ¿Cómo agradar a Dios? Perdona. Porque cuando perdonas, estás activando esa naturaleza que Dios puso en nosotros y esa capacidad que puso para poder perdonar. Y cuando uno decide perdonar, nunca más el pasado se puede convertir en un argumento para discusiones futuras. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres, aunque los perdones, te van a seguir ofendiendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es ser humano. Mira, toda convivencia con tu mejor amigo, con tu mejor hermano, con tu papá, con tu mamá, siempre va a haber con tu pastor, con los hermanos de la iglesia, siempre la convivencia va a traer desacuerdos, siempre la convivencia va a tener rupturas, rajaduras, y tú vas a perdonar a una persona como una persona te va a perdonar a ti también. Pero eso no quiere decir que como ya te perdonó o ya lo perdonaste, nunca más va a volver otra acción mala. Puede haber una de la misma forma o de diferente forma. Entonces aquí viene la pregunta de Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar a un enemigo? ¿Está bien que lo perdone 7 veces? Entonces Jesús se lo queda viendo y le dice, mira, si viene 70 veces 7 al día, perdónalo. Media vez te pida perdón, tu obligación es de accionar la capacidad que tienes, que te he dejado para perdonar. Entonces perdonar realmente es muy bonito porque realmente quien más se destruye
con la falta de perdón es el que no perdona. De hecho, te voy a decir una cosa, hay gente que vive tan en paz porque cree que sus acciones son buenas. No tiene la capacidad de discernir que ya le hizo daño a uno, a otro, no lo tiene la capacidad. Pero tú, la persona que recibe el golpe, puede ver que la persona esté tranquila, hasta le va bien, hasta carro estrena, hasta ropa, todo el mundo le está yendo bien. Pero si tú no perdonas, la única persona que se daña y se está autodestruyendo eres tú misma. Por eso no hay peor cosa que hacerse uno daño con el rencor, con el odio, con el resentimiento. Uno mismo se hace daño. Y algo que Dios quiere es que seamos libres de esa situación y que podamos perdonar. Y que podamos, no solamente vamos a ser libres nosotros de eso que duele, de eso que lastima, que te hace llorar, o que te aira, o que te da impotencia, o que te da temor. Pero cuando tú eres liberado, el primer beneficiado en perdonar eres tú. 2, agradas a Dios. Y 3, le estás estableciendo bendición a la persona que te ofendió. Te voy a poner esta situación. En una oportunidad, dice la Escritura, que vino un hombre que le tenían una deuda grande y se encontró al deudor y le dijo, págame. Le dijo, mira, no tengo. Entonces vino él y dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda, ya no me debes nada, te la perdono. Saliendo del perdón, dice que se encuentra una persona que también le debía una cantidad obviamente mucho menor y ya lo ahorcaba, y su accionar era un accionar sin misericordia, era un accionar sin compasión. Y entonces aquí viene la situación, dice, entonces cuando se entera la persona de lo que sucedió, el deudor grande, el acreedor, se entera de que él perdonó una deuda grande y este no puede perdonar una deuda pequeña, entonces le dijo, ¿saben qué? Me tienes que pagar ahora todo lo que me debes. Y Jesús dijo, porque esa parábola la puso Jesús, así hará mi Padre con ustedes. ¿Qué está diciendo esto? Que si tú no perdonas, y eso es claro, está en la Biblia, Dios tampoco te perdona. De hecho, el Padre Nuestro, que es la oración quizá más trillada que existe de toda la Biblia, hay una frase que dice, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego entonces, no hay que ser muy sabio, si tú no perdonas a tu enemigo, al que te hizo daño, tampoco Dios te va a perdonar. Me llama la atención cuando te digo de Jesús, que Jesús dijo, perdónalos. Alguien dirá, bueno, pero Jesús era Jesús, Jesús es Dios. Momentito, cuando Jesús habló en la cruz estaba hablando como hombre, no como Dios. De hecho murió, Dios no muere. Quien murió fue el hombre, la parte humana. Dios es eterno, Dios jamás deja de ser. Pero dejemos a Jesús entonces. Tomemos al primer mártir de la iglesia, que por cierto era un jovencito. Como que los jóvenes son un poquito más susceptibles en su corazón a ser dañados y lastimados. Entonces quizá por eso sea que incluso el Espíritu Santo escogió que el primer mártir de la iglesia fuera un joven. Un joven, ¿cuál es el problema y el delito del joven? Que tiene una sabiduría tan impresionante en la Escritura que nadie lo puede debatir. Llegaron 5 grupos a querer debatirle la fe. Llegaron los grupos de los libertos para querer desarmarlo, decir que estaba equivocado en lo que creía, en lo que predicaba, en lo que enseñaba. Pero tenía tal sabiduría, tal llenura del Espíritu y de fe, Esteban, que no lo pueden contradecir. Entonces, en la gran ira de haber perdido el debate doctrinal, y hay mucha gente que no le gusta perder los debates doctrinales, porque no está interesado en la verdad, está interesado en su verdad, no en la verdad. Ya hay mucha gente así, que quiere defender su verdad, no la verdad. Y claro, van a haber argumentos para defender tu verdad, pero no necesariamente tu verdad sea la verdad. Entonces, en ese aspecto, la gente airada de no poder contradecir a Esteban por la sabiduría y cómo manejaba la Escritura. Entonces dice que arremetieron contra él y lo golpearon hasta llevarlo fuera de la ciudad a querer apedrearlo. ¿Qué pasa con Esteban? Esteban entiende, esta gente es ignorante, yo no. Yo conozco a Cristo, Él me ha hecho feliz, Él me ha perdonado. Entonces hay una situación muy tremenda. Toda cosa mala, y eso apréndetelo bien, toda cosa mala que venga a tu vida siempre traerá algo positivo. ¿Qué fue lo positivo que le pudo haber traído a Esteban ser el primer muerto? Dice que cuando arremetieron contra él y querían golpearle,
Esteban gritó: veo los cielos abiertos. Esteban tenía años de ser cristiano y nunca había visto los cielos abiertos. Pero gracias a que lo van a apedrear, mira los cielos abiertos. Bueno, mira, yo para ver los cielos abiertos, pues es que me apedren, pero voy a ver los cielos abiertos. Y algo más, veo al Hijo de Dios de pie, a la diestra del Padre. ¿Qué provocó esa lapidación contra él? Esa violencia que ocasionó que él en la tierra, en este cuerpo, pudiera ver a su Señor y Salvador y pudiera ver la gloria del Padre. Entonces, si para ver la gloria del Padre y ver al Hijo de Dios de pie, que le metan unos cuantos pedazos, pues bienvenidos, que vengan las piedras. Siempre algo trae algo bueno. Como Esteban tenía esa benignidad y ese fruto del Espíritu, cuando ve lo que está trayendo como consecuencia la persecución, lo que hace Esteban es gritar: Padre, perdónalos, gritando igual que su Salvador, porque no saben lo que hacen. Y murió Esteban. ¿Qué hizo Esteban? Hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. O sea que hoy en día pueden haber otros Estebanes. Tú puedes ser un Esteban, yo también. Que cuando nos hagan algo malo y nos quieran dañar o nos hayan dañado, podamos decir: Padre, perdónalos, yo también lo perdono. Porque al final, gracias a lo malo que nos sucedió, es que vienen cosas mejores. Siempre que venga una cosa mala a tu vida, entiende, Dios tiene algo mejor y te lo va a probar. Y vas a entender más adelante: no pudo haber habido mejor cosa que me hayan atacado, que me hayan hecho esto, que haya sufrido estas situaciones, porque eso estableció algo mejor para mi vida y algo mejor para los que amo. Entonces, cuando tú entiendes eso por el Espíritu, te das a la tarea de estar perdonando y perdonando. Cuando comenzó el programa, tú pusiste el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José? Tú narraste bien las cosas que pasó y muchas que te hicieron falta, cosas muy malas que vio José por culpa de sus hermanos. Pero cuando los ve frente a frente, los abraza, llora. Es que algo que tenemos que hacer es llorar, pero hay dos formas de llorar. Hay una forma de llorar lloriqueando, y perdón la expresión, pero así, lloriqueando como que fuéramos personas cobardes. Es un llorar de cobardía, es un llorar de dolor, y ese llanto no activa la mano de Dios. Un llanto cobarde jamás va a mover la mano de Dios. ¿Cuál es el llanto que mueve la mano de Dios? El llanto donde te liberas, donde estás dispuesto: bueno, me voy a echar una buena llorada, pero para perdonar, pero para olvidar. No para llorar hoy, mañana, pasado, no. Una buena, en la presencia de Dios: mira, Señor, no aguanto esto me carga, me duele, me lastima. Caray, me han dañado mucho mi corazón, pero estás dispuesto a sacarlo delante de tu Señor. Y viene el Señor y te ministra sanidad al corazón, y el Espíritu Santo empieza a hablar en tu vida, de tal manera que después puedes ver a la persona que no podías ver, y ahora hasta quieres abrazarla y quieres bendecirla, porque Él ha cambiado tu resentimiento, tu dolor, en algo que realmente, porque lo entiendes que eso tiene un propósito. José, ¿sabes qué le dijo José a sus hermanos cuando lloró en ese llanto de liberación? Dice que los abrazaba y los besaba. Hermanos, porque aquellos asustados, era ahora el que tenía la autoridad para ejecutarlos. Solo José hubiera dado la orden: maten a estos sinvergüenzas, que pasen estos desgraciados y que maten. Ahí los mata, ahí los hubieran ejecutado. Pero como José llora, los abraza y les dice: miren, hermanos, les dijo, no se asusten. Lo que pasa es de que ustedes me vendieron a mí a Egipto porque Dios tenía un propósito, porque Dios tenía un plan. Y les expone cuál es el plan. Vienen todavía otros años más de hambre, y Dios me permitió estar ahora en esta posición en Egipto para darles de comer a ustedes y a mi padre. Así que tráiganme a mi padre y vengan ustedes con sus familias y yo los voy a sustentar, porque para esto Dios me trajo. Es decir, cuando viene algo malo, tienes que darle propósito a las cosas. Cuando algo malo viene a tu vida, tienes que entender que eso no llegó gratis. Eso llega con una escuela, y atrás trae una gran bendición. Entonces, la persona que te está haciendo daño, bendícela, porque al final trae una gran bendición para tu vida, que quizá van a pasar años, quizá meses, días, minutos, para poder entender qué es lo que Dios está permitiendo a través de estos acontecimientos malos, o aparentemente malos. ¿Por qué José no se amargó? ¿Por qué José perdonó? Porque tuvo la capacidad de ver que todo eso tenía un propósito. Dale propósito a las cosas que vienen a tu vida, las buenas y las malas.
Y las malas, sobre todo, traen una escuela más edificante. Se aprende más de la adversidad que de las cosas buenas. Te voy a decir esta situación. El pueblo de Israel vivió las mejores experiencias sobrenaturales con Dios en el desierto que en Canaán. Entonces, ¿dónde vas a ver los mejores milagros, las mejores bendiciones para tu vida? En los momentos difíciles, más que en los de felicidad y de bonanza. Por eso, cuando venga un problema, no es que vas a ser masoquista, pero alégrate. Así lo dijo Pedro y Santiago en su primer libro y en su primera carta, Pedro y Santiago en el capítulo 1. Cuando vengan luchas y adversidades, alégrense, pero alégrense con gozo sumo, con carcajadas, porque esto adverso y malo, esto que te está aconteciendo, trae una grandiosísima bendición. Entonces, cuando venga una estación buena, alégrate, disfrútalo, pero la escuela tiene un nivel. Cuando venga algo malo, alégrate más, porque trae un nivel de gloria, de purificación más grande para tu vida. Cuando José entiende eso, cuando Jesús entiende que después de la cruz viene la resurrección y la ascensión hacia lo más alto, la recuperación de los hombres y de las criaturas para con Dios, se goza. Cuando Pablo y Silas, cuando los héroes de la Biblia pasan por momentos adversos, se alegran porque saben que detrás de una adversidad viene un avivamiento muy, muy grande. Amén. Hablabas de lo de los llantos, el de liberación y el lloriqueo, dijiste. Bueno, realmente el corazón es algo muy importante que todos tenemos. Y es importante no guardar basura, decías tú, ¿verdad? Es muy importante. Y muchas veces, realmente tal vez, más que un golpe, más que algo, lo que más se guarda por lo regular, y más en jóvenes, como tú decías, es eso, las palabras. O sea, realmente un joven no sabe cuánta basura ha guardado. Tal vez cosas que han pasado desde niño y tiene 17 años y sigue recordando eso. Y lo importante que es recordar para desintoxicar el corazón. No recordar para lastimarte. Es que como tienes una herida física, te vas golpeando y golpeando y golpeando, nunca vas a cicatrizar porque te estás golpeando a cada rato. ¿Qué hacen, por ejemplo, una fractura? Te ponen una cobertura para que, ¿cómo se llama? Para aislarte, para que no te sigas lastimando, y te inmovilizan totalmente para que el hueso pegue. Pero si ese hueso sigue golpeándose, cada vez se va a fracturar más. Lo mismo pasa con el corazón. Cada vez que viene esa memoria, las cosas que te han lastimado, que te han dañado, pero no sanas, no te aíslas, no te vas a la presencia del Señor, no renuncias a eso, no pides imposición de manos. Entonces realmente va a haber un problema porque nunca vas a sanar. Ese es el lloriqueo. El estar llorando porque estás recordando y recordando, pero no sanas. El llanto de liberación es cuando lloras, pero es un llanto delante de la presencia del Señor para nunca más volver a llorar por esto, porque vas a recibir una sanidad a tu alma y a tu corazón. También decías algo muy importante, lo importante que es hasta cierto punto la administración para desintoxicar también. La Biblia dice que si tenemos algo en contra de un hermano, ve y ponte a cuentas. Realmente cuando hay un problema siempre hay un agredido y un agresor y agredido. Y realmente muchas veces nunca va a venir el agresor a pedirte una disculpa. Sin embargo, dice la Biblia, o sea, ve tú y ponte a cuentas. Ahí también entra en sí la humildad, ¿no? Sí, pero hay que entender que ponerse a cuentas no es ir a pedir perdón, porque tú no dañaste. Ponerte a cuentas es cuánto me debes y cuánto te debo. Es, mira, te he visto cambiado, ya no me hablas como antes. ¿Qué pasó? Eso es ponerse cuentas. No, mire, vengo a pedirle perdón porque si no le hice nada. No es momento. Ponerse a cuentas es por qué tu cambio de actitud. ¿Por qué ya no me hablas como antes? ¿No me buscas como antes? ¿Cuál fue el problema? Porque hay gente que lamentablemente no habla, sino reacciona. Supone. Y algo que el cristiano tiene que evitar es suponer. Los cristianos no suponemos. Los cristianos basamos las cosas en base a hechos reales. Lo que no podemos probar, si no lo podemos probar, no lo decimos, no lo queremos, no lo aceptamos. Queremos y aceptamos lo que se puede probar. Tenemos presencia de Dios, Biblia, para poder decir, solo creemos lo que probamos. De igual forma, nosotros solamente vamos a darle crédito a las cosas que nos constan. Si algo no te consta, no lo supongas.
porque te vas a dañar. Y eso le pasa mucho a los cristianos, y en la convivencia de iglesia pasa mucho. De repente alguien cambia, dice, algo tiene, pero no se pone a cuentas. Y hay que ponerse a cuentas para no suponer. Entonces alguien dice, de plano fulano le habló mal de mí. Y quizá no, está suponiendo. De plano por esto y esto y esto. Y no es cierto. ¿Me entiendes? Dejemos de suponer. Vamos a los hechos. Entonces el Señor, para que vayamos a los hechos, dice, ve con tu hermano y ponte a cuentas. Y ponerse a cuentas es, oye, ¿por qué cambiaste? ¿Qué hice yo? Que ahora tu actitud es diferente hacia la mía. Ahí te van a explicar y ahí vas a poder aclarar. Y entonces sí, en lo que hay que pedir perdón, pedir perdón. En lo que hay que decir, espérame, estás equivocado, esto no fue así, aclararlo. No todo es pedir perdón, es ponerse a cuentas. Es ver cuánto me debes, cuánto te debo, que hay en el debe y en el haber. Y desde luego, cuando nos hemos equivocado, pues pedir perdón. Que eso es lo que a mucha gente también le cuesta, ¿va? Pedir perdón. Ese es otro problema. Que yo me he encontrado con parejas que tienen 17, 20 años y me dice la esposa, mire hermano, él jamás me ha pedido perdón. O al revés, hermano, ella en todos esos años, según ella nunca ha fallado, a mí nunca me ha pedido perdón. O sea, hay que saber pedir perdón, saber ponernos a cuentas y saber perdonar. Amén. También siento que en esto del perdón es importante, dentro del perdón entran varias actitudes que debemos manejar. Por ejemplo, la humildad también. Ajá. Es decir, cuando vas a perdonar es para nunca más volver a repetir lo que ya estás perdonando, se supone. Y ese es un problema también que tiene el ser humano, que o sea, dice te perdono y ya nada pasó, pero después de un mes te va a volver a decir hasta la fecha exacta. O sea, tú pones mucho ese ejemplo cuando predicas, o sea, las mujeres, por lo regular siempre lo dices, las mujeres hasta fecha y hora se acuerdan de cuándo fue la agresión. Y realmente yo siento que el mayor ejemplo de perdón es, volvemos a caer en Dios, ¿va? Claro. O sea, a pesar de todas nuestras fallas, una nueva oportunidad cada día, de verdad, la nueva misericordia cada día, a pesar de que nosotros fallamos, ya fallé, en el primer minuto tal vez del día, ya fallé, ya un mal pensamiento, o ya dije algo, o ya me peleé con mi hermano por el baño o algo así, y sin embargo él ahí está, o sea, te está cuidando y te va a guardar y nada te va a pasar. Y siento que eso es muy importante. Realmente nuestra meta es llegar a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Así es. Y si Él es así, nosotros también, ¿no? Claro, sí. Prácticamente, si Dios es Padre, y lo es, los hijos tenemos que caminar a la luz del Padre. Tratar de accionar y actuar como actúa el Padre. ¿Cómo actúa el Padre? Tú lo estás exponiendo bien. Él te perdona y dice, bueno, te perdono, pero no olvido. ¿Te imaginas un tipo de perdón así? O te perdono, pero nunca más me junto contigo. Le pasa a mucho de pastor, va. Mire, hermano, voy a perdonar, pero por favor cámbiame de grupo de trabajo porque nunca más quiero volver a trabajar con tal persona por lo que me hizo. ¿Te imaginas que Dios fuera así y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a perdonar, pero ya no te voy a atender yo directamente, sino mi ángel te va a atender porque yo estoy muy enojado y sí te perdono, pero ya no tengo comunión contigo. Eso no es así. Tú lo estás diciendo, tenemos que parecernos a nuestro Señor. Todo desemboca en que el modelo es Dios. Y si Él es el modelo, pues tenemos que ver siempre cómo trabaja Él, cómo establece las cosas. Aunque también tengo que decir que hay situaciones que tienen que romperse totalmente, ¿va? Y sobre todo ustedes de jóvenes, hay amistades que sí hay que romperlas totalmente. Quizás sea otro tema, con quién no juntarme, con quién ya no volver a tener una relación. Porque también tenemos que entender que toda esta convivencia que estamos hablando es entre hermanos o semejantes. Pero hay muchas personas que realmente son hijas del diablo. Hay cizaña en la tierra. Hay gente predestinada que ya está condenada, que viene a la tierra solo para estorbar. Y tenemos que tener discernimiento de espíritus para ver con quién realmente no juntarnos. Y en qué silla de escarnecedores no sentarnos. No volver a sentarnos. Amén. Se nos fue el tiempo por la noche de hoy. Y gracias una vez más por su preferencia y le bendecimos su vida y su hogar.